práctico de hoy es hablar sobre todo lo que es antipsicóticos. Tienen una primera parte que es de antipsicóticos, ¿me escuchan, no? Sí. Tienen una Sí, sí, te primera escucho parte hablando. que es antipsicóticos, después tienen una segunda parte que es tratamiento de eutimizantes, que sería la parte de antimaníacos y antiparkinsonianos, que sería esa segunda parte. Y ya terminaría el trabajo práctico, por decirlo de alguna manera. Entonces, para iniciar la primera parte con antipsicóticos, en general, ¿no es cierto?, tienen una primera aproximación donde les habla, ¿no es cierto?, de dopamina, vías dopaminérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero, ¿no es cierto?, dentro de los antipsicóticos, o sea, los trastornos psicóticos ya creo, no sé si algo han estudiado al respecto, pero, ¿no es cierto?, comprenden muchos, o sea, muchos subtipos, por decirlo de alguna manera. Esos subtipos se deben a distintas causas. Por ejemplo, tienen las causas, están viendo, ¿no? Tienen las causas del estado de ánimo, tienen alguna psicosis producto de drogas, un trastorno social delirio, la esquizofrenia, algún otro trastorno psicótico por alguna causa, que cuando se elimina la causa se elimina el trastorno. Es decir, ¿no es cierto?, es una enfermedad mental donde el contacto que tienen ustedes con la realidad está totalmente distorsionado. O, ¿no es cierto?, directamente no tienen contacto con la realidad. Es decir, ustedes ponen a una persona esquizofrénica, yo la paso, la saludo todos los días y todos los días nunca me saluda. Cosa de que normalmente uno cuando saluda, vos contestás por lo menos, ¿no es cierto? Bien. La clasificación de la psicosis está, se puede dar de dos formas. Generalmente cuando ustedes prescriben un antipsicótico tienen que poner el diagnóstico. Entonces cuando ponen el diagnóstico lo ponen codificado generalmente. Existen, ¿no es cierto?, dos tipos. Una es la codificación del CIE-10, que por ahí está medio incompleta, está siempre en revisión porque los subtipos, ¿no es cierto?, la causa, la subcausa muchas veces no está dentro del CIE, pasa para para muchas patologías, pero bueno, siempre, ¿no es cierto?, se codifica. Entonces tiene la clasificación internacional de enfermedades, la 10 sería la 10ª revisión, y si no, hay otra clasificación que sería el DSM-5, que es un manual, ¿no es cierto?, para, acá yo les coloqué, de diagnóstico y estadísticas de trastornos mentales, ¿sí? Nosotros usamos más el CIE-10. Después tienen, bueno, en general todos los trastornos, ¿no es cierto?, mentales, siempre se tienen que estar bajo un equipo interdisciplinario. Generalmente, ¿no es cierto?, ese equipo interdisciplinario me va a dar seguridad, adherencia al tratamiento, que este es el gran problema, y, ¿no es cierto?, por lo tanto, disminuyen los efectos adversos. Bueno, cuando ustedes hablan, yo creo que no sé si esto está escrito acá, pero bueno, cuando ustedes hablan del trastorno y la utilización del antipsicótico, siempre están hablando, ¿no es cierto?, de las sensaciones, la pérdida de las sensaciones, ¿sí? Está relacionado con los órganos de los sentidos. Después está relacionado con lo que es la percepción del individuo, del medio, que eso va a depender mucho de la historia individual, la conducta o cómo se comporta, ¿sí? Si es un comportamiento automático, es un comportamiento variable frente al mismo estímulo, etcétera. Y por último, el comportamiento propiamente dicho es lo que hace la persona por lo percibido, ¿sí? O sea que el comportamiento es un resultado de cómo funciona el sistema nervioso. Pequeño detalle. Bien. La psicosis, o sea, puede tener alucinaciones, puede tener ilusiones, puede tener apatía, un aislamiento total, o, ¿no es cierto?, alteraciones del humor, comportamientos extraños, comportamientos imprevistos, ¿sí?
idealizaciones, es decir, distintas, ¿no es cierto?, signos y síntomas característicos de la psicosis. Las características definitorias, ¿no es cierto?, entre los trastornos psicóticos tienen la esquizofrenia, ¿sí? Después hay trastornos que están inducidos por las drogas, como en el caso de la cocaína, donde, ¿no es cierto?, es una droga que aumenta la dopamina, ¿sí? La cocaína, la alfa-metildopa, la levodopa, carbidopa, o sea, después, ¿no es cierto?, hay trastornos, ¿no es cierto?, donde esa es un trastorno donde son características definitorias, en el caso de la esquizofrenia o en el caso del trastorno inducido. Y después tienen, ¿no es cierto?, trastornos adicionales o asociados, como por ejemplo puede ser en la parte de la manía, que tiene un tratamiento especial, o la parte de la depresión, que tiene también un tratamiento con antidepresivos, ¿sí? Bueno, en base a estos trastornos, ya sean que tienen como base el diagnóstico de esquizofrenia o de esquizofrenia inducida, o si le agregan, ¿no es cierto?, alguna patología como la manía o como la depresión, como un combo, diríamos, lo pueden clasificar como una psicosis que sea depresiva o una psicosis que está excitatoria, por decirlo de alguna manera, o paranoide. Pues lo ven en las definiciones. Bueno, entonces, frente a esta situación así muy general, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Entonces, primero lo que tengo que saber es que el paciente, ¿no es cierto?, el tratamiento va a ser un tratamiento crónico, es un tratamiento que hay que tratar que no se exacerben, periodos de exacerbación, o sea, de recaída en el tratamiento, que no progrese, tratar de tenerlo contenido con medicación y con tratamiento interdisciplinario, que tenga un estado del humor, diríamos, parejo, que tenga relación con el medio, que pueda, bueno, yo acá le puse que se pueda reinsertar el paciente a la sociedad, al medio laboral, muchos trabajan. Bueno, obviamente que siempre tiene que estar acompañado por algún familiar, porque generalmente, muchas veces se abandona al paciente con trastornos mentales. Bueno, y obviamente el paciente tiene que tener adherencia al tratamiento. Es un combo. Bueno, la epidemiología por ahí no tiene mucho sentido dárselo a ustedes. Esto tampoco. Bueno, acá porque esto yo lo doy para un curso. En general, esta parte de esquizofrenia, siempre, ¿no es cierto?, como se trata, el éxito es cuando está con un equipo interdisciplinario. Entonces, hay algo que le compete al profesional médico, hay algo que está relacionado puramente con el medicamento y hay algo que está relacionado con el paciente, ¿sí? Y acá faltaría, ¿no es cierto?, el familiar, y faltaría, ¿no es cierto?, que yo lo incluya acá, en el entorno del paciente. Generalmente, ¿no es cierto?, profesional médico hablamos también, sino del personal de enfermería, que hace, ¿no es cierto?, el seguimiento, en la administración fundamentalmente del medicamento. Entonces, particularmente para el lado del medicamento, tenemos que considerar la forma de administración, muy importante. Hay pacientes que con algún antipsicótico como la risperidona, como tienen una idealización de la vía oral, hay que dárselo por vía intramuscular y no por vía oral. Después, el tiempo de tratamiento son tratamientos muy largos, por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar mucho la adherencia. Obviamente, ¿no es cierto?, hay que ver la calidad del medicamento. Acá en Argentina existen copias, pero tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que no se varía la biodisponibilidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, el inicio de la acción o la continuidad. Bueno, y obviamente tiene que tener evidencia científica. Bueno, nosotros hablamos generalmente, cuando hablamos de la esquizofrenia,
siempre se hablan de que hay medicamentos que actúan sobre los síntomas negativos, otros que actúan sobre los síntomas positivos, otros que actúan sobre la parte cognitiva y otros que actúan sobre los síntomas de depresión o de ansiedad, ¿sí? Ejemplo de síntomas positivos sería, ¿no es cierto?, cuando se distorsiona el pensamiento, hay como alucinaciones, y en el caso del síntoma negativo hay como, que es como que se pierde la conexión con la realidad, se abandona, aislamiento social, eso sería el síntoma negativo. Bueno, la parte de cognitiva es pérdida de memoria fundamentalmente, bueno, y la depresión es en general baja autoestima, intento de suicidio, tristeza, etcétera, ¿no es cierto? Pero todos estos síntomas que actúan distintos medicamentos, todos intervienen, producen una disfunción psicosocial. Bueno, entonces, se diagnostica la esquizofrenia teniendo en cuenta la aparición de 2 o más síntomas. ¿En cuánto periodo? En un periodo de un mes o menos, ¿sí? Entonces, podemos tener las alucinaciones y el lenguaje desorganizado o incoherente, o los síntomas negativos de abandono, o sea, cuando va a la consulta y está desalineado, sin bañarse, que ustedes lo ven, y además le agregan otros síntomas como que tiene un lenguaje desorganizado, capaz que no lo refiere él, sino lo refiere un familiar. Entonces, bueno, van sumando en un periodo determinado de tiempo, un mes o menos, esos síntomas. Y si su tratamiento frente a esos síntomas ha tenido éxito, quiere decir, ¿no es cierto?, es como un diagnóstico. Bueno, después tenemos obviamente la disfunción social, eso también el aislamiento, como está con otro síntoma en cuadra, diríamos. Bueno, y después tenemos, ¿no es cierto?, obviamente el consumo de sustancias, en el caso del autismo, está relacionado, ¿no es cierto?, como un trastorno general de autismo también. Bueno, a ver esto. Bueno. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, hablan de antipsicóticos, los pueden nombrar de distintas maneras. Como antipsicóticos, como neurolépticos, como tranquilizantes mayores o como antiesquizofrénicos. Todos esos, ¿no es cierto?, se llaman, nos referimos a antipsicóticos, con esos nombres. Esto no. Bueno. Esto se los voy a decir ya que está. Esto es un ejemplo típico, ¿no es cierto?, este es un formulario terapéutico de la provincia del Neuquén, donde acá está el medicamento y el uso, ¿sí? No todos los medicamentos, a pesar de que son antipsicóticos, la evidencia científica hace de que esté para un determinado uso, ¿sí? Está, bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo. Bien. Fíjense acá abajo, que acá está risperidona de depósito, ¿sí? La risperidona en comprimidos y la risperidona de depósito. Fíjense que cuando se utiliza la risperidona de depósito, se utiliza cuando hay mala adherencia a la forma oral, ¿sí? O como, ¿no es cierto?, hay efectos secundarios, ejemplo, el haloperidol. Entonces ahí se utiliza, ¿no es cierto?, la risperidona, para que la tengan como ejemplo. Bien. Bien. Bueno, ¿qué análisis de laboratorio realizan para iniciar el tratamiento? Para iniciar el tratamiento siempre tienen que tener un hemograma completo, la glucemia, el electrocardiograma, algún perfil lipídico, hepático también, la parte de la prolactina, porque hay efectos adversos de hiperprolactinemia, gonadotrofinas, urea, y el análisis siempre se hace al inicio, a los 3 meses y luego cada 6 meses. ¿Sí? Bueno, esto no. Bueno, dentro de los antipsicóticos tienen, a ver si, bueno, dentro
de los antipsicóticos tienen antipsicóticos de primera generación, dentro de los que se encuentran la clorpromacina, el haloperidol, la levomepromacina, la tioridazina y el suclopentixol. Todas drogas que se usan, la tioridazina en menor medida. Después tienen los antipsicóticos que se llaman atípicos o de segunda generación, que ahí tienen la clozapina, la quetiapina, el aripiprazol, la risperidona y la olanzapina. Esos serían los antipsicóticos. Bien, los antipsicóticos se pueden reemplazar en líneas generales. Por eso, ¿no es cierto?, hay dosis equipotentes, es como los corticoides, ¿sí? Hay dosis equipotentes de unos con otros, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, por eso el conocimiento de la dosis, ¿sí? El conocimiento de la dosis puede ayudar a evitar el aumento o la disminución de las dosis cuando ustedes pueden cambiar de alternativa terapéutica. Bueno. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería el mecanismo de acción, diríamos, de los antipsicóticos? Los antipsicóticos lo que van a hacer es producir una reducción de la neurotransmisión de la dopamina, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay drogas, o sea, que van a producir un antagonismo que van a actuar principalmente sobre receptores D2, ¿sí? Y van a producir una inhibición de la unión, ¿sí? Por otro lado, el aripiprazol, por ejemplo, es un agonista parcial de receptores D2, ¿sí? Puntualmente para un antipsicótico de segunda generación. Bueno, acá se observa, ¿no es cierto?, la dopamina, lo que se observa es que se desplaza del sitio de unión en la dopamina y se produce la unión, ¿no es cierto?, del antipsicótico y por lo tanto la inhibición. Bien. ¿Dónde van a actuar? Actúan en las distintas vías dopaminérgicas, que acuérdense que teníamos la mesocortical, la nigroestriada, la mesolímbica y la túbulo-infundibular. Esas serían, ¿no es cierto?, las 4 vías, ¿no es cierto?, dopaminérgicas. Entonces, en el caso de la vía del negro estriado, acuérdense que, ¿no es cierto?, el cuerpo celular iba a estar en la sustancia negra y los axones se van a proyectar, ¿no es cierto?, al núcleo caudado y al putamen. Después tienen la mesolímbica y la mesocortical, donde, ¿no es cierto?, el cuerpo celular iba a estar en la parte, en el tegmento, en el área tegmental ventral del mesencéfalo, y la proyección iba a ser a distintas áreas, a la parte mesolímbica, cortical y estrial. Y después tienen la túbulo infundibular, que eran fibras mucho más cortas, que iban a terminar, ¿no es cierto?, que nacen en el hipotálamo y terminan, ¿no es cierto?, en la hipófisis y en la eminencia media. Esa correspondería a esta chiquitita. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, las 4 vías están relacionadas con los síntomas que producen. Entonces tenemos que en los síntomas positivos, que eran los síntomas, ¿no es cierto?, de excitabilidad o de exacerbación, iban a estar relacionados con una hiperactividad de la vía mesolímbica, ¿sí? O sea que corresponderían a síntomas positivos, ¿sí? Después tienen, esta sería esta parte, una hiperactividad de la vía mesolímbica va a producir, ¿no es cierto?, o sea, serían los síntomas positivos. Después tienen la parte del abandono, de la falta de conexión con el medio, y la parte de pérdida de memoria, despersonalización, eso está relacionada con, ¿no es cierto?, la disfunción en la vía mesocortical, ¿sí?
síntomas negativos y síntomas cognitivos. Es decir, ¿no es cierto?, correspondería a esta vía que va a tres partes: a la parte estrial, a la parte cortical y a la parte límbica. ¿Sí? Estos serían los síntomas. Bien. Nosotros trabajamos con, cuando se produce, ¿no es cierto?, el bloqueo, ¿no es cierto?, de los receptores, van a producir, ¿no es cierto?, obviamente van a tener, se van a unir. Nosotros trabajamos con el receptor dopaminérgico respecto a los síntomas o las causas de la esquizofrenia o de la psicosis, pero también, ¿no es cierto?, se van a producir otros efectos adversos por unión a otros, se bloquean otros receptores. Entonces tenemos, si se une a D2, va a producir un alivio de la psicosis, pero, ¿no es cierto?, puede producir somnolencia, ¿sí?, aumento de peso por bloqueo de receptores H1, acción sobre los receptores M1, puede producir toda la sintomatología muscarínica, estreñimiento, visión borrosa, sequedad bucal, etc. Y, ¿no es cierto?, por bloqueo de receptores alfa hay mareo y hay disminución de la tensión arterial. Eso corresponde a los antipsicóticos típicos, tipo haloperidol, tipo clorpromazina, tipo suclopentixol, los clásicos, los de primera generación. Por eso un paciente, ¿no es cierto?, que toma haloperidol o droperidol se puede utilizar, ¿no es cierto?, como antiemético. Porque, ¿no es cierto?, tiene un efecto, ¿no es cierto?, sobre la proquinesis. Del tracto gastrointestinal. Después tienen otros antipsicóticos, que son los antipsicóticos atípicos, donde, ¿no es cierto?, también produce un alivio de la psicosis, actúan sobre los receptores de 2, sobre los de 5-hidroxitriptamina 2, van a mejorar todas las características negativas y toda la parte de los síntomas extrapiramidales. Y, ¿no es cierto?, va a haber una disminución también de los síntomas, obviamente, y de lo que es las acciones sobre, ¿no es cierto?, las acciones muscarínicas. O sea, mejora el perfil de efectos adversos cuando aumentamos en la generación de antipsicóticos. Bien. Tienen acá los efectos adversos generales, que son: fíjense, yo en la parte inferior serían los síntomas de la esquizofrenia, como dijimos, los síntomas positivos, negativos, cognitivos, y la parte de depresión y ansiedad. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, estos efectos adversos que están inducidos por la utilización del medicamento. Ejemplo, ¿no es cierto?, puede producir diabetes por aumento de la glucemia, pueden producir aumento de peso, pueden tener ideas de suicidas, efectos extrapiramidales, sedación, efectos anticolinérgicos y, ¿no es cierto?, aumento de la prolactina y prolongación del intervalo QT. Fíjense que tenemos, por eso dividimos en dos partes esta filmina. Bien. ¿Cuáles serían los efectos? Tenemos la clorpromazina, que es de primera generación, tiene mucho, o sea, el efecto, ¿no es cierto?, del bloqueo es relativo, del bloqueo de 2. Fíjense que actúa más como bloqueante el haloperidol, por eso la clorpromazina se está dejando, ¿no es cierto?, de utilizar por vía oral, se utiliza más que nada por algo de vía intravenosa o, ¿no es cierto?, intramuscular. Fíjense que produce un bloqueo alfa 1 muy importante y un bloqueo H1 sumamente importante. Entonces da hipotensión,
y da mucha sedación. Son efectos adversos muy importantes. Nos vamos a la otra punta, nos vamos al haloperidol. Y fíjense el bloqueo, o sea, el objetivo nuestro es un bloqueo de D2, la clopromacina tiene un punto y 4 puntos tiene el haloperidol. O sea, el haloperidol se utiliza mucho, se utiliza actualmente. Pero, ¿no es cierto?, puede producir algo de Parkinson, ¿sí? Un efecto extrapiramidal. Entonces, bueno, muchas veces se utiliza el haloperidol con viperideno, el viperideno para el trastorno extrapiramidal, el efecto adverso. Y puede producir hiperprolactinemia, entonces ya cuando produce hiperprolactinemia se cambia por otro, ¿no es cierto?, antipsicótico. ¿Sí? Bien. Tioridazina también es bloqueante muscarínico y efectos atropínicos. ¿Sí? Bien. Seguimos. Dentro de los efectos adversos, a ver si queda más, sí. Dentro de los efectos, a ver si puedo. Dentro de los efectos adversos, ¿sí? Que son más comunes de los antipsicóticos, estos serían, que fue ya los que enumeramos, ¿sí? Pero, drogas, fíjense, el efecto extrapiramidal nosotros lo queremos eliminar, entonces con clozapina es muy bajo, pero clozapina tiene un apartado especial, igual que la olanzapina. Es raro para el aripiprazol, ¿sí? La risperidona tiene 2 puntos. La sedación, la clozapina produce mucha sedación, y fíjense que la sedación la producen casi todos menos el aripiprazol. Convulsiones puede ser algo, pero es muy rara, no producen convulsiones. Efecto anticolinérgico produce la clozapina, algo de olanzapina y quetiapina, pero el resto es raro. Hipotensión, clozapina y quetiapina, el resto es menor. Pero lo que yo les quiero, fíjense, bueno, el intervalo QT es raro, algo puede producir, pero fundamentalmente la discontinuidad en los tratamientos son por los efectos extrapiramidales, por el aumento de peso. Fíjense que el aumento de peso, la droga que no lo produce es el aripiprazol. Es decir, que si nosotros no tenemos adherencia al tratamiento, con estas drogas directamente tenemos que pasar al aripiprazol. El aumento de la glucemia, muy importante. Por lo tanto, si vemos que hay una hiperglucemia persistente, tenemos que dejar estos antipsicóticos y pasar directamente a quetiapina. Hiperprolactinemia es muy importante, por lo tanto, ¿no es cierto?, la risperidona, que es un antipsicótico clásico, si produce hiperprolactinemia, se rota directamente a olanzapina. ¿Sí? Bueno, y disfunción eréctil, algo producen tanto clozapina, se está viendo que con la clozapina se puede producir priapismo. Eso a varios casos fueron este año, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Bien. A ver, bueno. Fíjense, vamos a ir al trabajo práctico para ver, ustedes tienen, ¿no es cierto?, en la primera hoja, tienen, ¿no es cierto?, algo que lo podemos discutir, que es, ¿cuáles son las cualidades? Yo esto creo que no se los puse. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que reunir un neurotransmisor, ¿sí? Como un neurotransmisor, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser, tratar de ser, primero moléculas pequeñas que difundan rápidamente al sitio de acción que corresponda, no tener la duración, no tener grandes efectos adversos, ¿sí? Esos serían, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, los criterios, ¿sí?
Bueno, después, ¿no es cierto? Con respecto a yo tenía otra cosa, tenía otro paper, pero bueno, ahora no lo tengo por acá. Bueno, con respecto, ¿no es cierto?, a el uso, ¿no es cierto?, de las vías. Fíjense que tiene las vías o los circuitos, y les habla, ¿no es cierto?, cuál es el efecto terapéutico y, ¿no es cierto?, cuál sería el efecto adverso que pueden producir. Entonces ahí podemos decir lo siguiente, ¿sí? Si ustedes toman, ¿no es cierto? Vamos de nuevo para atrás. Si ustedes toman la vía del nigroestriada, bueno, la última es la zona quimiorreceptora en gatillo, que sería la última, ¿sí? Si ustedes ven en el caso puntual de las vías, ven que los efectos adversos de la nigroestriada van a estar relacionados con los síntomas extrapiramidales, ¿sí? Después tienen la vía mesolímbica y mesocortical, va a estar relacionada más que nada, ¿no es cierto?, con los síntomas positivos, con los síntomas negativos, y, y con los síntomas cognitivos. Y bueno, y después tienen, ¿no es cierto?, la túbulo infundibular, que va a estar relacionado fundamentalmente, ¿no es cierto?, con lo que se refiere a prolactina como efecto adverso. Y yo me voy para acá, ¿sí? Acá tengo el efecto terapéutico, sería que las vías mesolímbica, mesocortical van a estar relacionadas con los síntomas positivos, y los síntomas negativos, ¿sí? Perdón, la mesolímbica con los síntomas positivos y la mesocortical con los síntomas negativos y la parte cognitiva, ¿sí? Bueno, es como para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Bien, los efectos adversos que pueden producir, ¿sí?, las mismas vías, sería la sintomatología y la utilización. El efecto adverso que puede producir para la mesocortical puede ser, por ejemplo, un efecto anticolinérgico, ¿sí? Para los síntomas negativos, o sea, la sedación, va para casi todos los síntomas, tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos, pero no así con respecto a la depresión, que va por otro canal, y la ansiedad, ¿sí? Bien, eso sí, el aumento de peso como efecto adverso, ¿sí?, nosotros lo tenemos con antidepresivos, que lo vimos la clase pasada, y, ¿no es cierto?, obviamente va a estar relacionado, ¿no es cierto?, con la parte de depresión y con el intento suicida, y bueno, y muchas veces se da con drogas que son los antipsicóticos de primera generación más que nada, y que intervienen las vías mesolímbicas. Bien, seguimos. Bien. Bueno, los efectos extrapiramidales, ¿sí? Exclusivamente para los de primera generación, que fueron los que primero vimos, como clorpromacina, como haloperidol, como tioridacina, ¿sí? Y habíamos visto los síndromes, o sea, como los que vimos acá, ¿sí? Por ejemplo, el haloperidol, la clorpromacina, la tioridacina, ¿sí?, serían los de primera generación, antipsicóticos de primera generación. Los efectos, ¿no es cierto?, adversos más importantes es el parkinsonismo, ¿sí?, porque actúa sobre la vía extrapiramidal.
y alguna disquinesia tardía y algún temblor, que está como asociado como a un síndrome de tipo parkinsonismo. Ese es el efecto adverso más importante. ¿Y eso se relaciona con qué? Cuando hay ocupación fíjense que hay hay agonistas parciales como el aripiprazol, que no tiene totalmente ocupado el receptor D2. Entonces, hay una relación entre los efectos adversos y o sea, la ocupación, el antagonismo total o parcial del receptor D2. Entonces, lo que se observa es lo siguiente, que nosotros tenemos una ocupación, ¿no es cierto?, del 60% al 75%, se produce el efecto, ¿no es cierto?, antipsicótico. Pero si nosotros estamos superando, ejemplo, ¿no es cierto?, el 78% de ocupación de los receptores, entonces ya directamente se desarrolla un parkinsonismo, ¿sí?, que sería esta parte. ¿Por qué? Porque hay alta ocupación de receptores D2. Muchas veces esto se da más que nada con, como les dije antes, de primera elección o de primera generación, y no es cierto, como es el caso del haloperidol, y no se dan, ¿no es cierto?, con las drogas de segunda generación. A ver, bien. Profe, ¿Qué? Sí. disculpe, tengo una duda. Con respecto a la clínica de los fármacos, en los típicos, la clasificación y los atípicos, ¿qué es lo que más frecuente se ve? Por ejemplo, ¿cuál de los dos se usa más? No, se empieza siempre se empieza con uno atípico, por decirlo de alguna manera. Siempre ustedes inician el tratamiento ¿qué pasa? Ustedes tienen yo voy para atrás, perdón, estoy para atrás. Fíjense, ¿a dónde está? Acá. Fíjense que estos antipsicóticos son los que se utilizan. Siempre se empieza con un haloperidol o con una levomepromacina. El haloperidol, como antipsicótico, fueron uno de los primeros que menos efectos adversos tiene, a pesar de que tiene. Muchas veces se usa estos antipsicóticos y si el paciente está bien, porque son antipsicóticos económicos y que si no desarrollan efectos adversos, está bien. Si se los estabilizan con eso, seguirán con haloperidol. Si desarrolla algún efecto de extrapiramidal, se le agregan muchas veces, van a ver haloperidol con biperideno. Y si no, ¿no es cierto?, se utiliza levomepromacina, que tiene un efecto más sedante. Estos dos, no, el suclopentixol por ahí inyectable, pero no. Si esto no funciona, se pasa al antipsicótico atípico. El aclozapina es un excelente antipsicótico, pero necesita, que después lo vamos a ver, un control mensual del antibiograma, porque produce, ¿no es cierto?, em, trastornos, ¿no es cierto?, a nivel glóbulos blancos. Entonces, sí o sí, este es diríamos que el último. Después se sigue, si no es esto, si no es haloperidol, se usa risperidona. Siempre se usa risperidona. ¿Qué pasa? Pero si la risperidona tiene efectos adversos como la hiperprolactinemia, no queda otra opción que sacarlo y pasan a usar otro que está dentro del antipsicótico de segunda línea. Sería la olanzapina. Si produce con risperidona, si se produce un aumento de peso, directamente se pasa a aripiprazol. ¿Entienden? Así es. Ay, no sé. Así es. Gracias, profe. Ahí Por entendí, eso, gracias. por eso es muy importante los efectos adversos, porque se va jugando de acuerdo al efecto adverso. Porque acuérdense que estos pacientes trabajan, estos pacientes, o sea, algunos no, pero muchos trabajan, entonces, bueno, tienen que estar estables. Por eso era tan importante el efecto adverso. Y esta tabla, esto es muy importante, porque con eso se juega para pasar de uno a otro.
Y esto, bueno, el efecto extrapiramidal es número 1. Esto también. Bien. Bueno, había una parte que creo que no sé si la tienen ustedes, que es del síntoma, en la parte del síndrome del neuroléptico, donde, ¿no es cierto?, se da esta tríada, que por ahí a ustedes no, bueno, parece. Bueno, hay veces en que creo que está acá escrito, que hay que diferenciar entre qué es un síndrome neuroléptico y un síndrome de neuroléptico maligno. ¿Sí? Para el síndrome neuroléptico se usa la medicación, ¿no es cierto?, general, y que el síndrome neuroléptico se caracteriza por ser una persona lenta e indiferente al medio, ¿sí? O sea, no tiene relación prácticamente con el medio. Eso sería el síndrome neuroléptico. El síndrome neuroléptico maligno es un cuadro grave que ocurre en raras ocasiones cuando se expone a un antipsicótico. Es de baja incidencia, pero muy letal, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar? Cuando, ¿no es cierto?, en pacientes jóvenes, ¿sí? Cuando tiene que usar un neuroléptico potente y en altas dosis, generalmente siempre ocurre dentro del primer mes del tratamiento. ¿Y qué es lo que produce? Hipertermia, eh, eh, rigidez muscular, ¿sí? Convulsiones, coma, ¿sí? Obviamente que para el síndrome neuroléptico maligno se utiliza otra droga, que no sé si la puse acá, que se llama dantrolene, ¿sí? ¿Por qué está el dantrolene? El dantrolene generalmente es una droga que puede desarrollar en el quirófano hipertermia, ¿sí? Un síndrome de hipertermia maligna. Entonces se actúa rápido y se utiliza un bloqueante, un antagonista que se llama dantrolene, una droga que se llama dantrolene, ¿sí? Si se desarrolla un síndrome neuroléptico maligno como consecuencia de un trastorno del uso de antipsicóticos sumado a daño cerebral, también se utiliza esa misma droga por vía endovenosa. Es caracterizado por un cuadro de hipertermia que no baja ni colocándole los geles alrededor de la cámara. Bien. De esos antipsicóticos típicos, el antipsicótico atípico, lo fundamental es sí o sí el aumento de peso. Fíjense que son síntomas metabólicos: aumento de peso, aumento hiperglucemia, hipertrigliceridemia, actúa diabetes, ¿sí? Alteración. O sea, fíjense que no tiene el síntoma, la parte extrapiramidal, pero sí tiene la parte metabólica. Entonces por eso era tanto los laboratorios, el cuidado del laboratorio, y hay que hacer un perfil lipídico. Siempre. Bueno, entonces, vamos a revisar un poco el trabajo práctico, porque ya llegamos a una parte del trabajo práctico que es algo que lo deben tener por acá. Sí. Bien. Bueno, vamos a ir a la parte, el ejercicio número 1. Ahí tienen que colocar los efectos adversos y les tienen que agregar, a ver si tengo por acá, y les tienen que agregar, ¿no es cierto?, cuál sería el efecto que produce en el caso de las vías, todas las vías dopaminérgicas, y las 4 vías, ¿sí? Eso por ese lado. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, en el caso puntual del ejercicio número 2, les dice que tienen un paciente que tiene diagnosticado esquizofrenia, que concurre a la guardia, refiere que no pudo establecer contacto visual cuando dialoga con su hijo porque los ojos se le desvían hacia arriba, el cuello, bueno, tiene una postura anómala, tiene, ¿no es cierto?, una desviación ocular. El paciente se encuentra muy ansioso, hace 72 horas se empezó el tratamiento con haloperidol. Refiere como antecedentes justamente consumir cocaína, ¿sí? O sea que
puede ser que haya tenido consumo, que haya desarrollado una psicosis, se le dio un tratamiento con un antipsicótico de primera generación, como es el haloperidol, y desarrolló, ¿no es cierto?, y desarrolló el efecto adverso, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, después les dice, ¿cómo, no es cierto?, interpretaría el caso? A ver si lo tengo por acá. ¿Cómo interpretaría, no es cierto?, el caso? Entonces, dice, ¿cómo interpreta el motivo de la consulta? ¿Qué factores de riesgo reúne para el mismo? ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Bueno, entonces, si yo me voy a la indicación, es un paciente, ¿no es cierto?, que se le ha indicado, ¿no es cierto?, una psicosis por consumo o esquizofrenia, se le ha administrado correctamente un haloperidol y desarrolló el efecto adverso, y por lo tanto, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuáles serían el factor de riesgo que reúne? ¿Qué factores de riesgo reúne para el mismo? Bueno, es un paciente que ha consumido, no sé si seguirá consumiendo. El diagnóstico diferencial es el que ustedes tienen que observar, que tiene que tener uno más efectos, y los reúne porque fíjense que es una persona que no tiene contacto visual, los ojos se le desvían, bueno, no pudo, o sea, no tiene contacto visual con su hijo, los ojos se le desvían hacia arriba, el cuello tiene una postura anómala, eso es producto del efecto adverso del haloperidol. Y el paciente sigue muy ansioso. Fíjense que en la sedación, como efecto, no era sedante, pero si yo me vuelvo para atrás, en el caso de la sedación de un antipsicótico típico, ¿sí?, produce somnolencia, pero, ¿no es cierto?, fíjense que si yo me voy a, ¿no es cierto?, los síntomas positivos que serían, ¿sí?, tiene menos efectos sobre los síntomas positivos, ¿sí?, bloqueo de receptores muscarínicos. Fíjense que lo que más tiene es extrapiramidalismo, bueno, hiperprolactinemia que no se le desarrolló, ¿sí? Y tiene un gran efecto antipsicótico, sumamente importante, como primera línea. Bien, entonces me vuelvo para el trabajo. Bueno, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico involucrado? Es un bloqueante de receptores de 2 puro. ¿Qué otras opciones terapéuticas se le puede ofrecer al paciente? Se le puede ofrecer directamente, ¿no es cierto? Dice, ¿cuáles son los riesgos de mantener la medicación correctora en forma, bueno, diríamos que yo tendría que pasar de haloperidol a uno de segunda generación como es risperidona. ¿Cuáles son los riesgos de mantener la medicación correctora en tiempo prolongado? Los efectos adversos de un antipsicótico atípico. La hiperprolactinemia es uno de ellos. ¿Qué mecanismo farmacodinámico explica la menor producción de este tipo de trastorno? ¿Por qué? Porque tiene menos de este tipo de trastornos por los antipsicóticos atípicos. Lo que me está preguntando es si hay bloqueo de receptores D2 y el porcentaje de bloqueo. Entonces yo me tengo que ir a la tabla nuevamente, ¿sí? Y lo que yo observo que los efectos extrapiramidales para los antipsicóticos atípicos es mucho menor, ¿sí? Tiene más para risperidona, pero yo no puedo pasar de un haloperidol directamente a una olanzapina. Primero tengo que hacer un pie en una risperidona antipsicótico clásico, ¿sí? Bueno, esa sería la segunda pregunta. Bueno, después la pregunta número 3, le dice, una paciente de 26 años, nulípara, concurre a su consultorio, refiere que la fecha de la última menstruación, bueno, fue hace 4 meses, está en tratamiento con risperidona. Usted le indica un test de embarazo, da negativo y se observa que el nivel de prolactina es elevado. Obviamente, ¿qué deduzco yo?
que es un efecto adverso de la acción de la risperidona sobre la vía del sistema túbulo-infundibular. Entonces, mecanismo, bueno, ¿qué opina del valor hallado? Es un valor alto, la causa probable es la risperidona. Bueno, el mecanismo farmacodinámico involucrado por de la vía dopaminérgica. El trastorno del ciclo menstrual es por la misma acción. ¿A través de qué mecanismo se produjo? Por bloqueo dopaminérgico y acción sobre sobre inhibición de la vía. Bueno, describa el mecanismo de acción de la risperidona. Fíjense que la actividad, o sea, la afinidad, ¿no es cierto? Fíjense de la hiperprolactinemia, ¿sí? Fíjense que la risperidona es la que más produce hiperprolactinemia, ¿sí? O sea que la afinidad sobre los receptores para risperidona es alta, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, después les dicen, bueno, por el tiempo de vida media, puede, ¿no es cierto? A ver, no me acuerdo el tiempo de vida media. Bueno, ¿qué pasa, ¿no es cierto? Si yo, dice, mencione 3 antipsicóticos que puedan producir, ¿no es cierto?, un riesgo particular bajo de producir hiperprolactinemia. Si yo me voy a hiperprolactinemia, obviamente yo tengo que pasar a quetiapina, ¿sí?, que produce menos hiperprolactinemia, o a aripiprazol, o a olanzapina. Generalmente el paso siempre es de risperidona, me voy para atrás, me voy a olanzapina. Ese sería el paso, ¿sí? ¿Está? Por eso esto se maneja todo en base a efectos adversos. Bien. En el ejercicio número 4 hay un paciente que está en tratamiento para esquizofrenia, está en tratamiento con clozapina. Refiere odinofagia, escalofríos y el letargo. La temperatura axilar es 38,5. El examen físico, usted encuentra úlceras en la boca. El paciente además se queja de sedación y cialorrea. Tiene antecedentes de una neuralgia del trigémino porque está con carbamazepina. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar una cosa. Esto. Bien. Clozapina. La clozapina, como ya lo vimos antes, no produce ningún efecto extrapiramidal. Va a mejorar toda la parte de la bulia, del síntoma negativo, los signos negativos los mejora notablemente. No produce aumento de prolactina, que eso ya lo vimos, y no es cierto, pero tiene efectos adversos, es que da hipotensión, hipersalivación y sedación. Tiene altos efectos muscarínicos, colinérgicos, ¿sí? Visión borrosa, sequedad bucal, estreñimiento. Por otro lado, produce un aumento de peso y, ¿no es cierto?, tiene alta probabilidad de producir un síndrome metabólico, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la clozapina, a pesar de que tiene todos estos efectos y que el efecto adverso más grande que produce, por eso, produce granulocitosis, ¿sí? Bueno, convulsiones, pero la granulocitosis es lo más importante. Por lo tanto, la clozapina, a ver si lo tengo más abajo. A ver, mira, lo tenía hecho. Bien. Por eso, ¿no es cierto? Cuando hay un paciente que está en tratamiento con clozapina, inicia el tratamiento con clozapina, esto es ley, no es que yo lo invente, es ley y siempre se da en todos lados, que primero se hace un laboratorio semanal para ver si hay una alteración en los neutrófilos, y después comienza cada 15 días y después se hace un control del laboratorio mensual.
Entonces, el inicio del tratamiento con clozapina, el inicio del tratamiento tiene que tener recuento absoluto mayor de neutrófilos mayor a 1500, ¿sí? Obviamente hay un hemograma semanal, ¿sí? Como les dije yo, ¿sí? Y después se sigue con un hemograma mensual, todos los meses durante el tratamiento, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa, no es cierto, si hay que manejar esta neutropenia? Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una neutropenia leve que va con estos valores, ¿sí? Se hace un hemograma cada 48 horas, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, en caso de que el paciente esto no se pueda cumplir, se discontinúa el tratamiento con clozapina. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, se va monitorizando hasta que aumente, sea mayor de 1500, el conteo de neutrófilos. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una neutropenia moderada, que va de 500 a 1000, ¿sí? El hemograma se tiene que hacer diario, ¿sí? Y después, cuando aumente, cuando la reacción, el recuento sea mayor a 1500, se pasa a ser semanal. Bueno, esto no es necesario. Si es menor de 500, ¿sí? Se hace diario, y si aumenta, se puede volver a iniciar tratamiento con clozapina, ¿sí? Bien. Entonces, la clozapina sí o sí es uno de los mejores antipsicóticos, pero la única contra que tiene es el efecto adverso de agranulocitosis y de convulsiones. ¿Se tiene que utilizar? Sí, se utiliza muchísimo, pero siempre se hace un laboratorio mensual. Es una droga de farmacovigilancia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que enviar, se llena una formulación especial, unos formatos tiene especial, y se envía al laboratorio que produce la droga mensualmente el laboratorio, los dosajes de todos los pacientes. Siempre se tienen que enviar. Por eso se hace la farmacovigilancia, ¿sí? Bien, este paciente particularmente que nosotros teníamos estaba utilizando carbamazepina. Está contraindicado el uso de carbamazepina por el riesgo de agranulocitosis. Entonces, se contraindica en este paciente del ejercicio número 4, el uso de carbamazepina como neuroléptico, o sea, para neuralgia del trigémino, ¿sí? Entonces, se contraindica el uso de carbamazepina por el riesgo de granulocitosis, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto? Si tengo que utilizar clozapina con fenitoína o con ácido valproico, ¿sí? También se pueden alterar los niveles plasmáticos. Y obviamente si se alteran los niveles plasmáticos de clozapina, pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas hematológicas. Por eso tampoco se utiliza. En caso, ¿no es cierto?, de que se tenga que usar ácido valproico, ¿sí?, o algún valproato, tiene que controlarse los niveles plasmáticos, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, entre la fenitoína y el ácido valproico, nosotros siempre preferimos el ácido valproico, porque tiene un mejor perfil de beneficio y seguridad, ¿sí? ¿Está? Por otro lado, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos un paciente que además es maníaco y yo lo tengo que tratar con litio, ¿sí? Entonces, el litio tiene una cuestión que aumenta la cantidad de neutrófilos, ¿sí?, en pacientes que han tenido obviamente neutropenia. No sabemos exactamente el mecanismo de acción, pero, ¿no es cierto?, posiblemente se ha dicho que estimula, ¿no es cierto?, la producción de glóbulos blancos y por eso, ¿no es cierto?, diríamos, aumenta el número de neutrófilos, ¿sí? Obviamente, no se utiliza el litio por los efectos adversos, sino que se utiliza para manía,
el litio, no se utiliza generalmente para aumentar los neutrófilos. Si yo tengo que modificar esto, y tengo un efecto adverso muy importante, se discontinúa la droga, se le da filgrastim, que es un estimulante de colonias, y después posiblemente se vuelve a restaurar el tratamiento, ¿sí? Ahí está. Eso es para clozapina, para que les quede claro porque es muy importante. Bien, vamos para atrás. Esto. Bien. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, ustedes tienen el ejercicio número 5, en donde les da un listado de drogas y los cambios de peso. Hay un artículo, no sé si lo tienen por acá, me parece que no. Bueno, hay un artículo, ¿sí? Que este es el artículo, ¿no es cierto?, de aumento de peso inducido por el uso de antipsicóticos. Es un artículo muy viejo, pero que tiene validez actualmente, y que les dice que el objetivo de este estudio era estimar y comparar los antipsicóticos típicos y atípicos en relación con el peso corporal, ¿sí? O sea, se hicieron 81 ensayos clínicos y se realizó un gráfico donde se produce, o lo que se observa, ¿no es cierto?, es la relación entre la modificación del peso luego de 10 semanas de tratamiento con dosis estándar de cada uno de los antipsicóticos. Y les da este gráfico que lo tienen en la guía. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de este gráfico? ¿Sí? Tenemos un antipsicótico atípico, ¿sí? Cifaprisona, que este antipsicótico no se utiliza, ¿sí? ¿Mm? Fíjense, ¿no es cierto? Bueno, acá, fíjense que para este tiempo, ¿sí? No estaba, ¿no es cierto?, el aripiprazol, por ejemplo. Acuérdense que el aripiprazol era el que menor aumento de peso producía, ¿sí? Pero bueno, acá lo que se puede observar, ¿sí?, las modificaciones de peso de acuerdo, ¿no es cierto?, al antipsicótico utilizado, ¿sí? Entonces, volvemos para atrás y nos vamos a esta parte. Aumento de peso. ¿Quién era el que menor aumento de peso tenía? El aripiprazol. O la ciprasidona, pero esto no está prácticamente en el mercado. Ahora fíjense, la clozapina, la olanzapina producen aumento de peso, la quetiapina menos y la amisulprida menos, ¿sí? Y la risperidona no tanto tampoco. Pero tanto la clozapina, que tiene el rotulito, el redondel blanco, como la olanzapina producen un alto aumento de peso, ¿sí? La risperidona está en valor intermedio, el haloperidol menos, ¿sí? Fíjense acá, a ver si está el aumento de peso. Bueno, no está. Pero, ¿no es cierto?, produce menos aumento de peso, pero produce otros efectos, ¿sí? Entonces, fíjense que los que están con negro, el redondelito negro, volvemos para atrás, vamos para adelante, los del redondelito negro tenemos, ¿no es cierto?, los típicos, o los de primera generación, y después tenemos estos que serían, ¿no es cierto?, bueno, acá controles no tratados, los de segunda generación, ¿sí? Fíjense que estos se desvían mucho de la línea y por lo tanto estos son los que más aumento de peso producen, ¿sí? Además nos vamos acercando, la risperidona medos era un 2 más y el aripiprazol tendría que estar acá, muy abajo, ¿sí? Pasa que para este estudio, para este año, no estaba el aripiprazol. No existía. Bueno, clozapina, bueno. Otra cosa que les quería comentar, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, de la risperidona, ¿sí? Fíjense que la risperidona siempre produce hiperprolactinemia en altas dosis, siempre produce. Bueno, síntomas extrapiramidales, pero esto siempre es lo más importante.
Por otro lado, yo les comenté que había preparados inyectables de larga duración, que eran los de depósito, que aumentan la adherencia a los tratamientos. Hay otras drogas, como por ejemplo el haloperidol, que también tiene preparados de depósito con una aplicación mensual, igual que la risperidona, que es cada 21 días, ¿sí? Bueno, cuando, ¿no es cierto?, se da las componentes, ya sea el haloperidol de canoato, que es una sustancia que se administra por vía intramuscular, o en el caso puntual de la risperidona de depósito, cuando, ¿no es cierto?, hay falta de adherencia o hay rechazo a la medicación, como les dije, activa por vía oral, no hay soporte familiar o hay falta de conocimiento o de conciencia de la propia enfermedad, ¿sí? Bueno, oh, de Buenos Aires me llama. Bueno, este algoritmo no, a ver, bien. Lo que les quiero mostrar es esto. Bueno, generalmente se toman conductas, ¿sí? Que era lo que ustedes me preguntaban. A ver, primero, este sería como un algoritmo para alcanzar, para elegir entre las alternativas terapéuticas. Hay distintos algoritmos, pero bueno, este me pareció muy piola. Entonces, frente a una patología de psicosis, si obviamente si es de causas de droga, ¿no es cierto? Si es un poliadicto, hay que trabajar la adicción, ¿no es cierto? Puedo optar por dos, o opto por el antipsicótico típico u opto por el antipsicótico atípico, ¿sí? ¿Mm? Y decido iniciar directamente con atípicos. Pero bueno, elijo el tratamiento, ¿sí? Primero, evalúo, lo trato de 4 a 6 semanas, o sea, de un mes a un mes y medio, observo la respuesta al tratamiento. Si hay respuesta al tratamiento, puede haber respuesta al tratamiento o no respuesta al tratamiento, ¿sí? Si hay, bueno, hay respuesta al tratamiento, pero tiene efectos adversos que no los puede tolerar, ahí evaluamos. Si no hay efectos adversos que no los pueda tolerar, se continúa el tratamiento. Si hay efectos adversos intolerables, tengo que cambiar de antipsicótico típico, ¿sí? Si vuelta, veo si hay efectos adversos, o sea, puedo pasar de la haloperidol a la levomepromacina. Vuelta, veo si hay efectos adversos. Si no los hay, continúo el tratamiento, y si los hay, ¿cuáles van a ser? La hiperprolactinemia, disquinesias, efectos extrapiramidales, aumento de peso. Si yo decido tratar con estos efectos, cambio a un antipsicótico típico, ¿sí? Entonces, puedo tener respuesta al tratamiento, ok, y vuelvo a empezar con los efectos adversos. Si yo no tengo respuesta al tratamiento, cambio a antipsicóticos atípicos, ¿sí? U otros atípicos dentro del mismo grupo, y ahí veo si tengo respuesta al tratamiento o no respuesta al tratamiento. Si yo no tengo respuesta al tratamiento, sigo tratando de evaluar, cambiar un antipsicótico atípico por otro. Segundo paso, aumento de dosis. Y tercer paso, le agrego clozapina. O elimino el antipsicótico atípico elegido y paso, o lanzapina, por ejemplo, y paso directamente al tope de gama, por decirlo de alguna manera, que es clozapina. Eso sería uno de los algoritmos que utiliza psiquiatría. Bien. Me parece que de acá no. Bien. El ejercicio número 7, ustedes dicen que es la utilización del aripiprazol. Dice que se considera el tratamiento bifásico de la neurotransmisión utilizando, bueno, se considera que un trastorno bifásico de la neurotransmisión dopaminérgica sustenta las manifestaciones de la esquizofrenia, la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, explica la aparición de los síntomas positivos, sí, que la disminución de la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical que inerva la corteza prefrontal da lugar a los síntomas negativos.
El aripiprazol es una quinolinona que es un estabilizante del ánimo, ¿sí? Del sistema dopaminérgico. Bueno, dice, ¿qué hace bueno, el aripiprazol ya lo hemos visto, es un agonista parcial, ¿sí? Es un agonista parcial de receptores de 2 que están, perdón, es un agonista parcial de autorreceptores de 2 que estarían en la presinapsis y además, ¿no es cierto?, es un antagonista de receptores de 2 que van a estar en la possinapsis, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo realizo, ¿no es cierto?, un aumento de dosis del aripiprazol, ¿sí? Va a aumentar, ¿no es cierto?, el agonismo, ¿sí? Sobre los receptores de 5-hidroxitriptamina 1A. Y por otro lado, lo que va a hacer el aripiprazol es antagonizar sobre los receptores 5-hidroxitriptamina 2A. O sea que va a ejercer el aumento de dosis un efecto agonista sobre uno receptor y un efecto, ¿no es cierto?, antagonista. Hay que recordar que al ser un agonista parcial de receptores de 2, también tiene un efecto sobre receptores 5-HT1A y al aumentar la dosis sobre 2A. Bien. A ver. Bueno. Bueno, el mecanismo de acción es de 2 y 5-HT1A. La explicación ya está. Y después le dice, ¿qué es el dualismo competitivo? El dualismo competitivo, ¿no es cierto?, es, yo tengo que asociar un agonista más un agonista parcial, entonces se produce una interacción a nivel de receptor, nada más. O sea que es la acción de un fármaco agonista más un fármaco más un agonista parcial y que da esa interacción a nivel de receptor y por lo tanto da ese dualismo competitivo, ¿sí? Bueno, no sé quién, bueno, esto es en líneas generales lo que tienen de en líneas generales, ¿no es cierto? Lo que tienen, ¿no es cierto?, de lo que es para darles una línea algo rápido de psicosis. Después tienen, ¿no es cierto?, otra segunda parte que correspondería, ¿no es cierto?, a la parte de litio, ¿sí? A ver. ¿Ustedes a qué hora se tienen que ir, chicos? ¿O ya se fueron? A las 19, profe. Falta igual. Estamos juntos. Por eso voy muy rápido. Bueno, después tienen, les voy a compartir esto. ¿Están viendo la parte del litio o no? No, profe, quedó en bibliografía de antipsicóticos. Sí. Ahora sí están viendo. Sí, ahora sí. Después tienen una segunda parte. Bueno, bueno, fíjense después una con flecha que puede haber varias coincidencias. Eso únanlo ustedes con los efectos adversos que los sacan del mismo cuadro que yo les dije que si hicieron un print screen ya lo tienen que fijarse, ¿sí? ¿Quién produce un síndrome metabólico? Más la clozapina, la olanzapina, ¿quién más produce, o sea, fíjense, hiperprolactinemia, más para la risperidona, el haloperidol, más para los signos extrapiramidales, la clozapina también va para las convulsiones, ¿sí? Eso únalo con flecha ustedes de acuerdo a. Bueno, en la parte número 2, la parte número 2 son los fármacos del litio, que sería la segunda parte. Bueno,
El litio. El litio el litio en realidad em, em, el litio se usa como un estabilizante del ánimo, ¿sí? Por decirlo así, la parte eutimizante significa, ¿no es cierto?, estabilizador del estado de ánimo. Bien. ¿Qué es el litio? El litio es un metal que ustedes lo encuentran en la tabla periódica, ¿sí? El litio, ¿no es cierto? Y se utiliza el carbonato de litio, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto? Es lo que tiene, es lo importante, por eso yo se los puse, que atraviesa la barrera fetoplacentaria, se secreta por leche materna, ¿sí? En general tiene una alta distribución, ¿sí? Y tiene un tiempo de vida media de 20 horas en adultos y en los ancianos mayores, porque disminuye tiene menor metabolismo de eliminación, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, si yo lo agrego en el sistema nervioso central, permanece, una vez que se administra, permanece en concentraciones intracelulares por muchos días, ¿sí? Tiene un tiempo de eliminación rápida, una concentración plasmática que cae, hace un pico y cae a las 12 o 24 horas. ¿Mm? Fíjense, ¿no es cierto?, que si yo tengo que medir medir el litio, es más mire, fíjense, las concentraciones dentro de los eritrocitos de litio es una medida más confiable de la cantidad efectiva que hay de droga que si yo mido cantidades, que si yo midiera una concentración plasmática, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, el litio o sea, se elimina, o sea, se va a filtrar a nivel renal, ¿sí? Pero se reabsorbe en los túbulos casi en un 80%. Fíjense. Y, ¿no es cierto?, o sea que fíjense que se excreta, se reabsorbe en los túbulos, ¿sí? Muy importante. Y, ¿no es cierto?, otra de los agregados es que prolonga todos los ritmos circadianos, o sea, la temperatura corporal, la secreción de cortisol, o sea, todos los ritmos circadianos están prolongados por el uso del litio. Bueno, ¿qué hace el litio? El litio, fíjese, esperen un segundito. Hola, sí, sí, ay, exalumno. Sí, 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 ya te conozco. ¿Qué pasó? Sí, ya te conozco. Sí, conozco a tu hermano, todo. ¿Qué pasó? No, no hay vasopresina. No, no, no. Fíjate, sí. Bien, Oscar. Mira, vos estás en cardio renal. ¿No hablaste con Zulema? Acordate que es cadena de frío. ¿No te fijaste, no te fijaste acá en la heladera? Bueno, yo te puedo llamar en media hora. Bueno, me voy en media hora, si no te llamo, y si no, porque yo no estoy de guardia. Si no, llamo a la que está de guardia y te digo, yo te llamo en un ratito. Besito. Chao, Oscar. Chao, 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 chao. Beso. Bueno, seguimos. Bueno, lo que hace, ¿no es cierto?, lo que hace el litio es, ¿no es cierto?, vamos acá, inhibe la adeninato ciclasa y da como consecuencia en todo el metabolismo de inositol trifosfato, ¿sí? Acuérdense que ustedes tenían, si recuerdan, ¿no es cierto?, em, el metabolismo, si recuerdan, ¿no es cierto?, la acción de la proteína GQ, la fosfolipasa C, que tenían en inositol trifosfato, ¿sí? O sea,
se obtenían finalmente segundos mensajeros con el diacilglicerol y el inositol trifosfato, ¿sí? Estaba en todo este mecanismo. Lo que hace, ¿no es cierto?, el litio, fundamentalmente, va a inhibir a la adeninato ciclasa, entonces va a bloquear, al inhibir la adeninato ciclasa, se va a bloquear todo este mecanismo, ¿sí? Entonces, se va a bloquear todo el mecanismo de los inositoles fosfatos, ¿sí? Que estarían, ¿no es cierto?, todo esto se va a bloquear, todo este reciclaje se bloquea, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, la neurona no va a poder sintetizar diacilglicerol e inositol trifosfato como, ¿no es cierto?, segundos mensajeros. Bien. Generalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el litio sobre, ¿no es cierto?, la actividad de la adeninato ciclasa, por decirlo de alguna manera? Entonces, lo que hace el litio estabiliza las prostaglandinas, ¿sí? Perdón, la prostaglandina. Estabiliza la proteína G, ¿sí? Tanto, ¿no es cierto?, la inhibitoria como la estimuladora, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no es que la bloquea, sino que directamente la estabiliza, la inactiva, pero, ¿no es cierto?, no modifica la cantidad ni la actividad de la proteína. Entonces, tiene una acción que se puede llamar como acción, que lo debe tener por acá, una acción bimodal, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? El litio puede aumentar los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Que entonces por eso se utiliza como antidepresivo, pero también, o sea, se utiliza más como antimaníaco porque disminuye los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Entonces tiene un modo de acción dual, por aumento o por disminución de las concentraciones de AMP cíclico, y eso da como consecuencia, ¿no es cierto?, el efecto farmacológico que nosotros queremos buscar, fundamentalmente no tanto como antidepresivo, sino como antimaníaco, ¿sí? Entonces, en el caso de como para el control de la manía, va a activar a los receptores que están acoplados a proteína G, va a estimular la proteína G y aumenta, ¿no es cierto?, o sea, la estimuladora, y aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Más que nada. Bueno. Bueno. En esta parte lo que yo les quería comentar, ¿no es cierto?, acuérdense, ¿no es cierto?, de la bomba, o sea, del litio, la estimulación, ¿no es cierto?, o la inhibición de la proteína G, y también la relación con la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Entonces, el litio, lo que va a producir, acuérdense, a nivel eritrocitario, de la membrana del eritrocito, entonces lo que produce el litio es una disminución de la actividad de la bomba TPasa de sodio-potasio a nivel eritrocitario en los pacientes con trastorno bipolar. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, va a producir un aumento de la excitación, que va a ser, acuérdense que hay un aumento de la excitación, da como consecuencia manía, y por el otro lado hay una disminución de la liberación de neurotransmisores, que es lo que vimos antes, y da por supuesto la depresión, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, como es un estabilizador del estado de ánimo, o sea, lo que hace, un antimaníaco, lo que hace, ¿no es cierto?, el litio es estabilizar la bomba, va a normalizar la bomba, y no produce esas alteraciones de excitación o de depresión en los pacientes bipolares, ¿sí? Por modificaciones en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción sería el siguiente. Bueno. Bueno, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos una presinapsis, tenemos la possinapsis, ¿sí? El espacio sináptico, la liberación de los neurotransmisores, ¿sí? De este lado tenemos los autorreceptores, de este lado tenemos los en la presinapsis y en la possinapsis, ¿sí?
Y, ¿no es cierto?, esto sería una neurotransmisión general. ¿Mm? Y lo que tenemos acá en esta parte, bueno, es una bomba que va a recaptar el neurotransmisor, ¿sí? Que eso, bueno, y este sistema vale para el sistema de catecolaminas, colinérgico y serotoninérgico, ¿sí? En el caso puntual, ¿no es cierto?, sobre el sistema colinérgico va a aumentar, ¿no es cierto?, la concentración y toda la síntesis de acetilcolina. En el caso de la parte de catecolaminérgica va a disminuir, y en el caso, ¿no es cierto?, de la parte de serotonina va a aumentar, ¿no es cierto?, la recaptación del triptofano, ¿sí? Aumenta la síntesis de serotonina. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿es eficaz o no es eficaz el litio? Sí. El litio, ¿no es cierto?, es eficaz, se utiliza para trastornos bipolar, es más eficaz cuando hay un componente maníaco dentro del trastorno, y, ¿no es cierto?, y no tanto, ¿no es cierto?, para los que tengan el componente depresivo dentro, ¿no es cierto?, del trastorno bipolar. También se utiliza, ¿no es cierto?, hay pacientes que tienen un tipo de manía que no responden, ¿sí?, tanto al litio, sino que responden a otros estabilizadores del ánimo, como pueden ser el valproato o los antipsicóticos atípicos. Después, acuérdense que teníamos a la lamotrigina como anticonvulsivante, y también que se utilizaba para el trastorno bipolar, en la depresión bipolar. Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, fundamentalmente para el litio va a disminuir el riesgo de suicidio en el tratamiento a largo plazo. Bien. El problema del litio, ¿sí?, es que hay veces que no es bien tolerado, necesita controles plasmáticos del litio, que ahora los vamos a ver, tiene muchas interacciones medicamentosas, ¿sí? Y en el caso, o sea, de todas estas limitaciones clínicas como estabilizador del estado de ánimo, una de las cosas fundamentales es la determinación de la concentración en sangre. La litemia que se utiliza y se realiza, ¿sí?, tiene, ¿no es cierto?, un margen muy estrecho. ¿Qué quiere decir? Si a este nivel estamos en un rango terapéutico, ya los 2.000 equivalentes por litro ya tenemos un efecto tóxico, y, ¿no es cierto?, a los 2,5 es francamente mortal. ¿Qué quiere decir? Que el litio tiene un estrecho margen terapéutico, ¿sí?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene la toxicidad, más si tiene un tiempo de vida media largo de excreción, más si hay una insuficiencia renal. Entonces, bueno, todo eso hace, ¿no es cierto?, que sea muy limitada la acción del litio y la utilización más que nada del litio. Bien, ¿qué síntomas tiene tóxicos? ¿Sí? Generalmente, ¿no es cierto?, el síntoma tóxico, o sea, igual que la clozapina, a la clozapina yo le tengo que dar medicación, pero en el caso del litio directamente yo retirando la droga, por eso les puse que el cuadro es agudo y es reversible, yo suspendo la droga, desaparecen los síntomas, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo de utilización del litio puedo tener efectos, alguna alteración que va a ser más aguda y alguna alteración que es crónica. Las alteraciones agudas siempre, ¿no es cierto?, es mioclonías, temblor o rigidez, alguna alteración motora, y crónica, ¿no es cierto?, ya hay una hipertonía, ¿sí?, muy marcada, y un temblor muy marcado, ¿sí?, y una parestesia. Por eso, ¿no es cierto?, ya con estos efectos adversos se retira el litio. Bien, ¿qué más? Bueno, los efectos adversos, ¿sí?, como se excreta por riñón y se reabsorbe en las asas de gel y el tubo contorneado, distal creo que era, hay que evaluar bien que tenga una función renal importante, ¿sí? Si hay un balance negativo de sodio, hay un peligro de que pueda intoxicarse con litio, ¿sí? Obviamente el litio está contraindicado si hay una insuficiencia renal, obviamente,
Y el litio tiene una acción farmacológica, una interacción medicamentosa muy importante con la hormona antidiurética, inhibe a la hormona antidiurética, entonces da un efecto adverso de poliuria. Además, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? Va a dar un aumento de la sed, una polidipsia va a ser secundaria a los cambios que se dan a nivel renal. Bien. En el caso, ¿no es cierto? Bueno, efectos cardiovasculares, ¿sí? Me interesan más los efectos tóxicos. Los efectos tóxicos producen arritmias cardíacas, ¿por qué? Porque hay cambios en la concentración de sodio, en la concentración de potasio, en la concentración de calcio y magnesio. O sea, eso da como consecuencia que haya una alteración del electro, ¿sí? Obviamente va a haber mayor intoxicación, el porcentaje es mayor en los pacientes que tienen alguna patología cardiovascular. Bueno, después, con respecto, ¿no es cierto?, a la tiroides, ¿sí? En general, ¿no es cierto?, produce a largo plazo hipotiroidismo, pero no es muy representativo el efecto adverso, ¿sí? Porque está entre 5 y 15%. Generalmente todos los efectos adversos con una probabilidad de ocurrencia menor al 10% tienen bajos efectos de que se produzcan, pero este está entre el 5 y el 15. Por otro lado, ¿no es cierto?, lo que hace el litio es, hace que el yodo no lo capte la hormona tiroidea y por lo tanto, al impedir la captación de yodo por la glándula tiroides, también, ¿no es cierto?, va a haber una alteración en el eje. TRH no, pero sí sobre TSH, ¿sí?, por el feedback. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay una disminución, por lo tanto, si hay una disminución en la inhibe la captación de yodo, hay una disminución en la producción de T3 y D4 y va a haber un aumento de la hormona estimuladora de la propia, o sea, de la tirotrofina, de la TSH. Bueno, y después puede producir una alteraciones a nivel de la temperatura, que puede ser o hipotermia o hipertermia. Bien, o sea que hay efectos cardiológicos importantes y efectos tiroides también importantes. Pero, ¿no es cierto?, el efecto neurológico es muy importante porque puede producir, ¿no es cierto?, neurotoxicidad, ¿sí? Obviamente esa neurotoxicidad, si estamos dentro del rango de litemia, no van a aparecer. Por otro lado, puede aparecer debilidad muscular, importante, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, siempre al comienzo del tratamiento, siempre va a haber una letargia general, ¿sí? Hasta que, ¿no es cierto?, pase un determinado periodo de tiempo, generalmente son las primeras semanas, hasta que, ¿no es cierto?, se adquiera, es como un periodo de acostumbramiento, o de que se adquieran las concentraciones plasmáticas en sangre adecuadas, ¿sí? Pero bueno, pero si esto se continúa en el tiempo, estos efectos adversos, directamente, ¿no es cierto?, hay que cambiar la droga. Bien. Después, ¿no es cierto?, depende de la concentración, pero si nosotros estamos en concentraciones óptimas, los efectos adversos no se van a producir, pero, ¿no es cierto?, puede ser que si aún más de 2 miliequivalentes litros, pueden producirse alteraciones a nivel cerebelo, por ejemplo. Y en el caso de la neurotoxicidad grave, se puede asociar con el uso de haloperidol, ¿sí? Haloperidol a dosis altas, con litio sí puede producir una neurotoxicidad. Bien, tenemos por acá. Ustedes en la guía tienen, ¿no es cierto?, la primera pregunta les dice si el litio se utiliza en primera línea para el trastorno bipolar, qué pasa con la carbamazepina, con el ácido valproico, que ahí ya más o menos los estuvimos nombrando. Y les dice, describa los efectos farmacológicos, los efectos adversos, qué controles le tienen que hacer a los pacientes, ¿sí? Y la pregunta número 2 les habla de un paciente que fue llevado, ¿no es cierto?, a la guardia que había consumido, ¿no es cierto?, marihuana,
era verborrágico, taquipsíquico, o sea, coherente, refiere ideación, o sea, tiene un delirio, y el paciente refiere haber tuvo insomnio de 3 noches, no puede perder el contacto con la naturaleza, bueno, tiene un trastorno bipolar, con un último episodio maníaco. Usted decide comenzar un tratamiento con ácido valproico, bueno, y ahí empiezan las preguntas del ácido valproico. Entonces, la idea. Para el caso del valproato, si yo lo quiero utilizar como estabilizador del estado de ánimo, ¿sí? Primero tengo que considerar que tenemos que recordar que era un fármaco antiepiléptico, o sea, anticonvulsivante, ¿sí? Pero acuérdense que no, bueno, yo les comenté acá que químicamente no es igual que el anticonvulsivante, y no es cierto, se empezó a utilizar como la lamotrigina para los trastornos bipolares. El tratamiento se puede utilizar para trastorno bipolar con las concentraciones hasta 150 microgramos por mililitro. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido valproico como para trastorno bipolar? Se utiliza, ¿no es cierto?, porque va a aumentar las concentraciones del gamma aminobutírico del ácido a nivel cerebral y va a inhibir determinadas enzimas que van a bloquear la recaptación de GABA. Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, también tenía no solamente que aumentaba las concentraciones y bloqueaba el catabolismo y bloqueaba la recaptación del GABA, sino que también tenía otro mecanismo de acción adicional, ¿no es cierto?, que inhibía todo lo que es los canales de sodio, ¿sí? Bien, o sea que este sería el ácido valproico, es el otro uso como, ¿no es cierto?, estabilizante del estado de ánimo que se puede utilizar para el trastorno bipolar. ¿Está? Aparte de, bueno, en el caso del litio, que lo que más se utiliza es para manía. Bien. Pero, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, muchas reacciones, dice, pero tiene, ¿no es cierto?, reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas del ácido valproico? Obviamente tiene trastornos gastrointestinales, como los vimos la clase pasada, y, ¿no es cierto?, tiene cambios en el peso, muy importante. Y tiene cierta toxicidad. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo un nivel superior a 100 microgramos mililitro, puedo tener un trastorno hepático, ¿sí? Y puedo producir anorexia y vómitos, ¿sí? Y, bueno, y otro comentario adicional, ¿no es cierto?, que se utiliza el ácido valproico para adultos jóvenes, diríamos, mayores de 18 años, ¿sí? Para menores de 18 años no hay estudios que se hayan realizado. Cuando yo no puedo administrar ácido valproico, no lo puedo administrar, como lo vimos la otra vez, en las mujeres embarazadas, en la lactancia, porque pasa la leche, cuando hay hipersensibilidad al valproato de magnesio y si hay alguna alteración hepática. ¿Por qué? Porque acuérdense que a niveles superiores a 100 directamente produce hepatotoxicidad. Bien. Por otro lado, yo tengo que dosar el ácido valproico. Al igual que el litio, el ácido valproico yo lo puedo dosar. Entonces, en general, ¿no es cierto?, fíjense que como puede producir alguna alteración a nivel hepático, sí o sí tengo que hacer un laboratorio previo para ver todas las enzimas hepáticas, ¿sí? Por eso yo les coloqué, se solicita un laboratorio de inicio, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, yo puedo dosar las concentraciones de ácido valproico a pesar de que yo tenga un hepatograma normal. ¿Por qué? Para mí me garantiza eso, que la dosis es la adecuada y yo ya si no hay falta de respuesta terapéutica, ni tampoco hay
efectos tóxicos normales, o sea, a nivel hepático, eso me da como consecuencia que yo entré en rango de dosis y puedo garantizar una estabilidad de la dosis. No necesito estar aumentando o viendo, cuando ya hice en sucesivos laboratorios y observé que estaba, ¿no es cierto?, todo estable. Por otro lado, ¿no es cierto?, si yo tengo alguna alteración, si la respuesta terapéutica no fue la adecuada o hay efectos secundarios adversos, ¿sí?, tengo que reajustar la dosis, ya sea aumentándola o disminuyéndola o agregando otro medicamento. Fíjense que yo les coloqué que este tipo, hay una supervisión cuando se añade otro medicamento al plan del tratamiento, ¿sí? ¿Está? Bueno. Eso correspondería a la pregunta número 2. Con respecto, ¿no es cierto? Después tienen el ácido, la carbamazepina. La carbamazepina es otro de los estabilizadores del estado de ánimo y lo podíamos utilizar, ¿no es cierto?, como un backup cuando no responde al litio, ¿sí? Entonces podemos utilizar la carbamazepina, que también va a ser otro anticonvulsivante, ¿sí? Es un fármaco anticonvulsivante, es un estabilizador del estado del ánimo y se puede utilizar para trastorno bipolar también, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que se utiliza, ¿no es cierto?, para neuralgia del trigémino, es efectivo para el dolor, ¿sí? Que eso lo vimos hace para antipsicóticos. ¿Qué concentraciones tengo que tener de carbamazepina? La concentración es de 4 a 12 microgramos por mililitro. Bueno, de nuevo, el mecanismo de acción de la carbamazepina, fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que hace es bloquear los canales de sodio, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, la actividad antimaníaca no hay todavía, ¿no es cierto?, bien dilucidado el mecanismo de acción, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, y tampoco el mecanismo de cómo actúa a nivel del tratamiento bipolar. Pero sí conocemos bien las reacciones adversas de la carbamazepina. Como siempre, algún trastorno gastrointestinal, que son muy importantes para los anticonvulsivantes, en este caso lo produce, ¿sí? La toxicidad es cuando son dosis superiores a esos 12 microgramos mililitros, es neurotóxico, está contraindicado en la lactancia, ya lo sabíamos, hipersensibilidad al fármaco, ¿sí? Depresión de la médula ósea, tampoco se puede utilizar. Después tienen, bueno, o sea que ya vimos como antimaníacos y trastorno bipolar, vimos el ácido valproico, la carbamazepina, nos quedaba la lamotrigina, que es la que nosotros ya vimos. También en la clase pasada, ¿sí? Siempre, ¿no es cierto?, en el caso puntual de la lamotrigina se puede utilizar para trastorno bipolar, pero dentro del trastorno bipolar para prevenir la parte de depresiva, ¿sí? La parte, el episodio depresivo. El mecanismo de acción de la lamotrigina, acuérdense que es un bloqueo o una modificaciones en los canales de sodio que también son voltaje dependientes, por otro lado, ¿no es cierto?, va a inhibir la liberación de glutamato, ¿sí? Bien, recordando, porque eso ya la vimos en la clase pasada. ¿Qué efecto adverso produce, no es cierto, la lamotrigina? Siempre produce exantema, eso es bastante importante. Trastornos de la piel, ¿sí? Fundamentalmente. Obviamente, si se produce, ¿no es cierto?, algún trastorno, obviamente hay que retirar el medicamento. Y hay que diferenciar si es por la lamotrigina o por otras drogas. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, hay sulfamidas, ¿sí?, la fenitoína, la carbamazepina, también son drogas que pueden causar exantema cutáneo y por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo tengo una sulfa con la lamotrigina, no puedo dilucidar si es el antibiótico o la lamotrigina la que produce el exantema, entonces, bueno, hay que diferenciar una u otra, y por otro lado,
yo no tiendo a asociar drogas que tengan el mismo efecto adverso, ¿sí? Entonces no las asociaría, ¿sí? Bueno. Por otro lado, ¿no es cierto? Hay una enzima, ¿sí? La UDP-glucuronil, una transferasa que actuaría sobre el metabolismo de la lamotrigina, por decirlo de alguna manera, y, ¿no es cierto?, la acción del ácido valproico va a inhibir, ¿no es cierto?, la glucuronización de la lamotrigina, y eso da como consecuencia que aumenta el tiempo de vida media de la lamotrigina, ¿sí? Esa es una interacción medicamentosa importante. Bueno. Con respecto, ¿no es cierto?, a la pregunta número 3, ustedes, ahí les habla de la lamotrigina, el mecanismo de acción. Bueno, tengo que titular la droga, si tengo que suspender la droga si hay un efecto adverso, sí. ¿Con qué otros fármacos se evitaría asociar la lamotrigina por el aumento del riesgo de que se produzca ese efecto adverso, como lo dijimos antes, con las sulfamidas del valproico, por ejemplo? En líneas generales, ¿sí? Yo acá tengo, ¿sí?, estas drogas. Tengo la carbamazepina, tengo el ácido valproico, el gabapentin, el topiramato y la lamotrigina. Fíjense que son todas drogas anticonvulsivantes, ¿sí? Todas. Pero, ¿no es cierto?, son drogas que actúan sobre distintos receptores, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, lo que producen en líneas generales pueden ejercer un efecto antidepresivo, pérdida de peso, ¿sí?, estimulación. Por el otro lado, ¿no es cierto?, pueden producir sedación, pueden producir aumento de peso, ¿sí? O sea, estas drogas comparten determinadas características, ¿sí? Hay que ver el efecto, si por efecto GABA o por efecto, ¿no es cierto?, sobre receptores GLU, sobre otro tipo de receptores de glutamato, etc. Bueno. Bien, en líneas generales, ¿no es cierto?, la lamotrigina, que esto ya también lo vimos la clase pasada, ¿sí? Es un inhibidor de los canales de sodio, esto ya lo vimos, por lo tanto, si inhibe los canales de sodio, estabiliza las membranas. Por otro lado, inhibe los canales de calcio, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tiene otros efectos, ¿sí?, sobre el efecto, bueno, del metabolismo del inositol trifosfato, el sistema serotoninérgico, el sistema de receptores beta. O sea, tiene los distintos mecanismos de acciones de la lamotrigina, da como consecuencia, ¿no es cierto?, los efectos. Nosotros sabemos que efecto sobre receptores DOPA, receptores beta y receptores serotoninérgicos tiene un efecto antidepresivo, que es la acción fundamental por la cual se utiliza la lamotrigina en el trastorno bipolar, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, si nosotros actúa a nivel serotoninérgico y sobre el triptófano, ¿quién actuaba sobre el triptófano? Era el litio, y por lo tanto se van a potenciar los efectos del litio, ¿sí? Y bueno, y obviamente si antagoniza los receptores HT3, tiene un efecto antiemético, ¿sí? Como el haloperidol, como el droperidol, ¿sí? Si nosotros, ¿no es cierto?, bueno, el estabilizador de las membranas, por lo tanto es un anticiclador, ¿sí? Esto es a nivel amigdanílico, que actuaría, inhibición de los canales, bueno, y protector. No, mira acá. Bueno, ¿cómo se administra la lamotrigina? ¿Sí? La lamotrigina, como ya dije anteriormente, ¿no es cierto?, obviamente, cuando hay una recurrencia con episodios depresivos, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, la dosificación es la siguiente, ¿sí? Primero hay que titular la dosis, ¿sí?, hasta que se produzca una dosis que estabilice, ¿sí? Para, ¿no es cierto?, que no sea, hasta una dosis de estabilización de mantenimiento en el transcurso de 6 semanas, ¿sí? 2 meses, 1 mes y medio, ¿sí?
después de los cuales se pueden retirar otros psicotrópicos y o fármacos antiepilépticos de estar indicado clínicamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero pasar del ácido valproico o de la carbamazepina a la lamotrigina, yo lo que tengo que primero, no puedo retirarlos y agregar la lamotrigina directamente, sino que tengo que hacer un régimen de transición entre uno y otro, y por ello nosotros tenemos que, se tiene que realizar en el transcurso de 1 mes y medio, y paulatinamente ir retirando los otros psicotrópicos o antiepilépticos que estoy administrando, ¿sí? Entonces esto da como consecuencia que las dosis, no puedo dar una dosis plena a los 5 o a la semana del tratamiento, sino tengo que trabajar en este periodo para que tengan una idea, ¿sí? Semana 1, 2, semana 3, 4, semana 5, a la semana 6 hay una dosis de estabilización, ¿sí? Estamos trabajando con 12,5 miligramos. Y así voy aumentando la dosis, hasta una dosis máxima de 200 miligramos. Eso sería como yo tengo que tener una terapia, ¿sí? Terapia adjunta con inhibidores como por ejemplo el valproato, ¿sí? Bueno, entonces, en el ejercicio número 3 les habla de la lamotrigina. En el ejercicio número 4 les habla, ¿no es cierto?, que hay un paciente de 70 años. El ejercicio número 3 era hasta de estabilizantes del estado de ánimo como la lamotrigina. El ejercicio número 4 les habla, ¿no es cierto?, de la utilización de lo que es levodopa-carbidopa, antiparkinsonianos, ¿sí? Entonces, dentro de la terapéutica para el Parkinson, si ustedes observan el gráfico de la pregunta número 6, lo que se pueden observar es lo siguiente, que nosotros lo que tenemos que producir, el objetivo terapéutico es administrar, aumentar la concentración de dopamina, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros lo que se puede observar en este gráfico, que lo tienen, yo no lo tengo acá en los Power, lo que se puede observar es que en la terminal presináptica, lo que se puede observar es que a partir de tirosina, ¿sí?, se va sintetizando dopamina, donde intermediario de reacción es la dopamina. Obviamente, ¿no es cierto?, cuando una neurona está modificada, puede tener una disminución de la síntesis de dopamina, entonces una de las drogas que se utilizan para el Parkinson es agregarle la levodopa o la L-dopa, ¿sí? Entonces, la L-dopa ejerce un efecto positivo en la síntesis de la dopamina, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, la L-dopa es metabolizada. Entonces, para aumentar, ¿no es cierto?, el tiempo de vida de la L-dopa, se le agrega carbidopa, que es un inhibidor de las enzimas de metabolización. Entonces, agregando la asociación de L-dopa más carbidopa, es una opción para el tratamiento del Parkinson. Entonces, agregamos las dos drogas y lo que se va a producir, ¿no es cierto?, es un aumento de la concentración de dopamina y obviamente aumenta la liberación y el efecto, ¿no es cierto?, del parkinsonismo disminuye. Obviamente, ¿no es cierto?, hay otras drogas, como por ejemplo los inhibidores de la monoaminoxidasa B, como la seleginina, que ¿qué van a hacer la seleginina? La seleginina va a inhibir la MAO-B. ¿Sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, hay los inhibidores de la COMT, ¿sí?, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la degradación, ¿sí? Entonces, bueno, después tenemos otra droga, como puede ser la mantadina,
¿sí? Va a inhibir la recaptación de la dopamina y va a estimular la liberación de la dopamina. Siempre, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos es aumentar la concentración de dopamina. Se aumenta la concentración de dopamina inhibiendo las drogas que metabolizan, como puede ser los inhibidores de la COM, que ya lo que más se utiliza es amantadina, inhibe la recaptación e estimula la liberación, o el clásico, que es la L-Dopa con la carbidopa. Primera línea de tratamiento, L-Dopa, carbidopa, después se le agrega, ¿no es cierto?, si no responde, la amantadina. Por último, ¿no es cierto?, hay una droga que es la bromocriptina, que sería un agonista, acá le pusieron agonista, la bromocriptina es un agonista, ¿sí?, dopaminérgico, que, ¿no es cierto?, se uniría a la possinapsis. Pero, ¿no es cierto?, ya prácticamente no se utiliza mucho la bromocriptina, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estos últimas dos ejemplos, tenemos, bueno, ¿cuál sería, cómo funcionaría la asociación de la levodopa-carbidopa, ¿sí? Después, en el ejercicio número 5,